Mi nombre es Wesley del Castillo y les vengo a hablar sobre el artículo La mujer en la Edad Media, Ricardo Walter Corleto. Introducción. La cuestión sobre el rol de la mujer en la sociedad secular y eclesial durante el medioevo es un tema histórico muy espinoso, tema que ha dado pie a interpretaciones diversas y acerca del cual los investigadores llegan a conclusiones que frecuentemente se nos presentan diametralmente opuestas. A mi modo de ver y en comparación con otros aspectos de la historia medieval, el de la mujer medieval es un tema poco estudiado aún. Por ello, no intento ser yo quien presente aquí una visión completa y definitiva sobre el mismo. Simplemente, y basándome en una bibliografía que tal vez sea reducida, pero que estimo seria, con este artículo pretendo dar unas pinceladas precisamente sobre el papel que las mujeres desempeñaron en la sociedad durante un periodo medieval, particularmente sobre el rol que jugaron en el ámbito eclesial. Fundamentalmente, los temas que abordaré son tres. En primer lugar, me referiré a la situación general de la mujer en el medioevo. Este tema puede subdividirse a su vez en tres cuestiones interrelacionadas. 1. La imagen ideal. 2. La vida real de la mujer medieval. Y por último, el tema de la educación de la mujer en la Edad Media. Luego, incursionaré en la cuestión relativa a algunas formas de vida consagrada durante el medioevo y el problema de la inserción en la vida eclesial de los movimientos religiosos femeninos. Finalmente, me ocuparé brevemente sobre el argumento de las mujeres medievales consideradas como trovadoras de Dios, tratando de ver qué alcance tiene esta expresión que tomo prestada de la obra homónima de Georgette Epiney Burgard y Emily Brun. 1. La mujer en la sociedad medieval. Imagen ideal de la mujer en el medioevo. Antes de entrar en un análisis más detallado sobre el papel que las mujeres desempeñaron en la sociedad medieval, según los diversos estamentos de pertenencia a la misma, dama, campesina, trabajadora rural, monja, beguina, etc., conviene que nos hagamos una idea de la imagen teórica que se tenía en la Edad Media acerca de la mujer. Lo primero que hay que decir es que la imagen medieval de la mujer no se presenta con matices frecuentemente contrastes, conformadas por ideas oscilantes y pendulares que van desde el desprecio hasta la adoración. En primer lugar, digamos que los principales factores que coadyuvaron a la creación de una mujer medieval de la mujer fueron esencialmente cuatro: los conceptos acuñados por los clérigos y por los monjes
quienes a su vez eran tributarios de las ideas de los padres de las iglesias, en quienes influyeron a su vez a las sagradas escrituras y también, en mayor o menor medida, las ideas filosóficas heredadas de la antigua clásica. La aristocracia, la burguesía ciudadana y, al menos en algunos casos, la vida y las obras literarias, poco conocidas y menos estudiadas aún, de las mujeres medievales. Tanto las fuentes que podríamos llamar eclesiásticas, clérigos y monjes, como las que podíamos denominar como laicales, aristocracia y burguesía, dieron origen a una visión contrastante de la mujer, una imagen que tuvo evoluciones e involuciones a través del tiempo y que frecuentemente admitió dentro de la misma corriente aspectos contrapuestos. Es necesario afirmar que, desde los albores de la Edad Media, las ideas predominantes fueron la de la inferioridad de la mujer frente al hombre, mengua que se apoyaba no en la personalidad de la mujer, sino simplemente en su sexo, considerando como inferior, y la de la sujeción de la mujer frente al hombre. Estas ideas, elaboradas por el ambiente monástico clerical y la aristocracia, fueron como contrapartida una contradoctrina, la que la superioridad de la mujer, doctrina que en el medioevo estuvo fuertemente vinculada con el culto a la Virgen María, sobre todo en el ambiente monástico clerical y en la idea de la caballerosidad, elaborado sobre todo en el ámbito aristocrático. Particularmente a partir del siglo XII, a las voces monásticos, clericales y a la de las aristocracias se sumaron la de las clases media altas de las ciudades, en las que aparece como trasfondo el papel desempeñado por las mujeres casadas o solas, solteras o viudas, particularmente por la que llevaban adelante una actividad comercial. La intervención de la burguesía. No obstante, sobre todo en la Baja Edad Media, finales de los siglos XIII y XIV, alimentó una especie de misoginia que empeoró la imagen de la mujer, pues a través de los cuentos picarescos y de las trovas que los juglares narraban en los días de la fiesta y que eran escuchados con gusto por ese estamento social, la burguesía. Frecuentemente se ridiculizaba de las mujeres, presentándolas como taimadas, brujas, dominadoras de sus maridos, etc. Esta imagen obscureció bastante el ideal del amor cortesano, dirigido a la dama, y la exactitud de la que era rodeado el culto a María, elaborados por aristócratas, clérigos y monjes respectivamente. Cabría agregar como factor
vector de formación de la imagen medieval de la mujer, los escritos de las mismas mujeres, hasta el siglo XIV. Las mujeres escritoras provenientes del ambiente laical fueron muy escasas. Las escritoras del Alto Medioevo fueron, en su inmensa mayoría, monjas, de las cuales se hablará más adelante. Recién en el siglo XIV y proveniente del mundo laico, podemos nombrar escritoras como a Cristina de Pizán, cuyas obras cabe resaltar la de Les Romans de la Rose y la de Le Livre des Trois Vertus, escrito con fines educativos y para su uso de las mujeres mismas. Estas obras, aunque sea tardíamente, ayudaron a forjar la imagen medieval de la mujer. Estas son, en síntesis, las fuentes de las cuales surgió la imagen medieval de las mujeres. Los monjes, los clérigos, los miembros de la alta aristocracia y de la burguesía que emerge. Como vimos, esta imagen es antigua. La imagen es vista siempre como inferior al varón. A veces toma características como de Eva y otras veces como la de María. En algunos casos es vista como fruto prohibido y fuente de tentación, en otra es objeto de un amor caballeresco, tierno, valeroso y devoto. No existe un auténtico caballero sin su correspondiente dama. Por otra parte, el culto a la mujer adquiere en María niveles rayanos a la adoración. Por el contrario, y en el peor de los casos, el de la literatura de moda entre la burguesía. La imagen de la mujer no alcanzará sus tintes más oscuros, como hemos indicado más arriba. Pero bien sabemos que la vida real no siempre suele coincidir con la imagen ideal positiva o negativa que nos hacemos de ella. Lo mismo sucede en el tema que venimos analizando, en la vida real y en los diversos estamentos sociales que tomemos en consideración. La mujer llevaron una vida muy diversa de las que nos pintan los estereotipos que había gestado en el imaginario popular. 1.2. La vida real de la mujer medieval en los distintos estamentos sociales. La dama, quien frecuentemente podía llevar una vida bastante aburrida, era el objeto de poemas románticos de adoración, propios del amor cortesano. Durante el medioevo, gozaba de una relativa libertad. Muchas de ellas fueron terratenientes. Si estaban solas, se manejaban con gran independencia, ejerciendo un peso determinante en la economía y la sociedad del periodo típicamente feudal, usufructuando derechos idénticos a los de los varones. La mujer terrateniente ejercía un gran poder, aunque frecuentemente estaba atada a los feudos, lo cual complicaba que sus sentimientos fuesen los generados ignorados. Sus matrimonios fuesen acordados como sus padres y en muchas ocasiones fuesen prácticamente enajenadas, junto con sus tierras. Si una mujer poseía tierras y enviudaba o quedaba soltera, ejercía un gran poder social y gozaba de una notable autonomía. Las mujeres aristocracia medieval
gozaban de gran importancia también en el ejercicio de su papel de su madre y esposa. Su función más importante, pues, era desempeñada en el hogar, y particularmente duraba en la ausencia de su marido, ya que, por regla general, era la persona en quien él más confiaba. Frecuentemente, cuando partían para la guerra, los señores feudales dejaban a su esposa como administradoras de las posesiones familiares, lo cual suponía que la dama fuese capaz de poseer y hacer amplios y a veces complejos conocimientos jurídicos. Tenía que defender los derechos legales del feudo. Debía supervisar al mayordomo y demás empleados. Ser una hábil administradora de la hacienda familiar, empleando cuidadosamente el equilibrio entre los ingresos y los gastos. Durante los periodos de guerra, y especialmente si el marido se encontraba en campaña, frecuentemente la dama debía tener que defender también el castillo y si éste era atacado por enemigos. La imagen de la mujer medieval ligada al tema de la guerra hoy se puede parecer extraña. No obstante, si nos adentramos en ese mundo, vemos que estas dos realidades, mujer y guerra, no eran tan opuestas. La presencia de mujer y de niños en las cruzadas está perfectamente documentada. No puede olvidarse el hecho de que durante la reconquista de Jerusalén, algunas mujeres partieron hacia el oriente y que incluso algunas de ellas tomaron formalmente la cruz, convirtiéndose ellas mismas en damas cruzadas, paralelo femenino de los caballeros cruzados. Entre las damas más famosas que partieron hacia Levante no podemos olvidar los nombres de la reina Leonor de Aquitania, de Ida de Leboina, quien en 1106 partió hacia Oriente en búsqueda de su marido, Balduino de Mons, conde de Hainaul de María, esposa del conde Balduino de Flandes, quien junto a su marido abrazó la cruz en la ciudad de Brujas el 23 de febrero de 1200, o de Berenguela de Navarra, esposa del rey Ricardo Corazón de León, por mencionar solo algunas. Este temple guerrero de la mujer medieval tal vez nos permita comprender mejor actitudes como la de la Santa Juana de Arco, quien más allá de su santidad personal, no dejó de ser una mujer de su tiempo. Aunque en tiempo de paz, la dama tenía que poner en juego una gran capacidad organizativa para prevalerse de que en sus feudos no faltasen ni la ropa ni la comida, no solo para lo más allegado, sino incluso para todos los empleados, lo cual suponía promover a la fabricación o adquisición de grandes cantidades de vestidos y alimentos. Suponía además la supervisión del propio predio, la selección de los trabajadores, el cuidado de los animales y sembradíos, etc.
Las actividades de la esposa de los burgueses prósperos no diferían demasiado de las damas de la aristocracia. La mujer trabajadora y la campesina tenían responsabilidades muy diversas respecto a la de las damas de las clases sociales más elevadas o la de la esposa de un burgués acaudalado. Las mujeres de los estratos sociales más bajos no debían supervisar ni administrar grandes posesiones. No obstante, e independientemente de si eran casadas o solas, sus responsabilidades no eran menores. En lo que respecta a su importancia en la vida de una nación, juraban un papel análogo al de los hombres de su estamento social. Debían ofrecerse para ser contratadas, para trabajar, subsistir, ayudar a redondear la economía doméstica, y si eran casadas, normalmente compartían las mismas tareas que sus maridos. La esposa de un curtidor de cueros, por ejemplo, además de velar por su casa y su familia, normalmente trabajaba en la curtiembre de él. La esposa de un campesino era su principal compañera en las tareas rurales. Si estaba sola, una mujer perteneciente a la clase de las obreras o campesinas había normalmente trabajar como empleada doméstica, percibiendo el correspondiente salario. Es sumamente frecuente observar en los documentos medievales que, en caso de viudez, tanto la trabajadora urbana como la rural continuaban ejerciendo el oficio de su esposo. En casi toda Europa observamos que, en el caso de las mujeres solas, si ejercían alguna tarea industrial, eran aceptadas por los gremios como miembros planos, con iguales derechos y obligaciones que los varones. Las monjas que se retiraban a vivir a un convento cumplían también un importantísimo papel dentro de la sociedad medieval. La importancia social de una comunidad monástica femenina solía estar en relación directamente proporcional con la importancia de su convento. Los grandes monasterios fueron poderosos centros de formación educativa de las niñas y de algunos niños, y llegaron a convertirse en centros formativos de gran importancia en los que se desarrollaron mujeres de altísimo nivel cultural, entre los que podemos mencionar a Hildegarda de Bingen, Matilde de Magdeburgo, Matilde de Haggeborg, Gertrudis de Elfa, etc. Algunas de estas monjas fueron grandes escritoras que usaban el latín con elegancia y soltura, y que, en algunos casos, como el de la Santa Hildegarda de Bingen, escribieron desde sinfonías musicales hasta tratados de medicina. 1.3. La educación de la mujer medieval. Sobre el tema de la educación de la mujer durante el medioevo, se han hecho muchas afirmaciones, no siempre imparciales o suficientemente justificadas históricamente. Algunas historias han pintado a la mujer medieval como sumergida en el más craso analfabetismo
la realidad que nos representan los documentos y las fuentes literarias que poseemos de aquella época, junto con los estudios históricos más serios, es mucho más matizada. Si bien es indiscutible que en términos generales y en comparación con la antigüedad clásica, en la Edad Media el nivel cultural general descendió notablemente, precisamente por ser general. Este descenso afectó a todos los grupos de personas, nobles, campesinos, varones, mujeres, etc. Respecto a la educación de la mujer medieval, pueden analizarse al menos tres aspectos: las obras escritas para la educación de la mujer, los centros de educación a los cuales podían acceder la mujer durante la Edad Media y los niveles de alfabetización alcanzado por la mujer medieval. Al menos hasta el siglo XIII no abundaban las obras didácticas dedicadas a la formación de la mujer. Recién, a partir de entonces, comienzan a hacerse más abundantes. Estas obras, en general, estaban orientadas a lo que podíamos llamar una formación vocacional. La mujer cortesana se le instruía sobre la adquisición de modales propios del estamento al que pertenecía, lo cual incluía, por ejemplo, saber leer, escribir, la cetrería, jugar ajedrez, relatar historias, cantar, tocar instrumentos, etc. Los tratados más serios sobre la educación de la dama, en cambio, insiste en aspectos más profundos que el de crear habilidades tendientes a formar para la práctica el amor cortesano. Los tratados dedicados a formar buenas esposas consisten más en la relación entre la esposa y su marido, la formación religiosa de una mujer devota, etc. Las posturas respecto a la erudición que debían adquirir una dama eran oscilantes según los distintos autores. En general, se favorecía que aprendan a leer, pero no siempre se promovía en el aprendizaje a la escritura. Por ejemplo, que describieran una carta de amor. Muchos tratados, no obstante, insisten en las damas debían saber leer y escribir, y para las monjas el camino de la erudición se hallaba mucho más expedito. Frecuentemente la instrucción de la mujer de la alta burguesía se asemejaba bastante a la de las damas de la aristocracia. Las mujeres de las clases inferiores tenían un acceso mucho más limitado a la educación, como por otra parte sucedía con los varones de su mismo estamento social. Las niñas pertenecientes a las clases trabajadoras o campesinas podían acceder a pequeñas escuelas, ubicadas en las ciudades y más raramente en el campo, respecto a lo que hoy llamaríamos centros educativos. Debemos decir que en el medioevo las mujeres podían recibir instrucciones literarias o prácticas, básicamente en 4 tipos de escuelas: en el convento, en las casas señoriales, poniéndose al servicio de las grandes damas, trabajando como aprendizas en algún oficio, y en las escuelas elementales,
a las cuales tenían acceso incluso las niñas de las clases más pobres. No es cierto, como se ha sostenido hasta hace algunos años, que los conventos fuesen el único lugar en que la mujer podía recibir ciertas instrucciones. La instrucción en los propios hogares o en hogares señoriales, al servicio de una dama de la aristocracia, parece haber tenido una función más bien práctica que teórica. Aprender los modales propios de una dama o aprender a servir en una casa de la aristocracia. En general, aún las niñas de los estamentos más elevados de la sociedad eran tratadas con gran severidad, tanto por sus padres como por sus tutores, o por los señores a cuyo servicio eran puestas. Pocos de los casos en los que se registra documentalmente la esencia de un tutor comprensivo y bondadoso. No parece que las chicas tuviesen fácil acceso a la escuela de gramática. Mucho menos podemos pensar, durante el medioevo, en la presencia de mujeres en las escuelas catedralicias y monásticas. Y cuando éstas tuvieron su origen en las universidades, al menos como situación normal, sí, y como hemos señalado, tenían acceso a las escuelas elementales urbanas o rurales. Ya hemos dicho, en estas escuelas se enseñaban a rezar, leer y en algunos casos rudamentos gramáticas latinas. Es interesante señalar la presencia bastante frecuente de maestras en estas escuelas elementales en el año 1380, por ejemplo, en las pequeñas escuelas de París. Se contabilizaban 21 maestras que dirigían y enseñaban en ella. También es curioso que en las ciudades de Boston en 1404 se haga referencia a una magistra scholarum, toda vez que en término magister era un término técnico que designaba el profesor de gramática latina. Se nos permite suponer que en la ciudad de Boston, a fines del siglo XIV y principios del siglo XV, existían mujeres que no solo aprendían gramática latina, sino que también la enseñaban. Las niñas pertenecientes a familias obreras tenían acceso a la educación sumamente estrechas. En general, podían aprender algún oficio, ya fuera junto a su padre o como aprendizas en algún taller. Algo similar ocurría con las campesinas y las sirvientas domésticas. En general, todas ellas carecían completamente de educación formal. A lo sumo, y a través del respectivo párroco, aprendían las oraciones elementales, pero por regla general eran totalmente analfabetas. Para terminar este apartado, vale la pena indicar que había una rama del saber que no solo se permitía, sino que incluso se esperaba que las mujeres tuvieran conocimiento. Nos referimos a la medicina familiar y especialmente a la relacionada con enfermedades típicamente femeninas. Contábamos incluso con tratados de medicinas especialmente escritos o traducidos para ella. No obstante, hay que señalar que hasta el siglo XIX a las mujeres les estaba vedado el ejercicio de la medicina afuera del ámbito del hogar. Por ejemplo, Trótula de Ruggero o de Salerno, primera ginecóloga de la historia. También debemos mencionar
a Jacqueline Felice de Alemania, quien en París en el siglo XIV gozaba de gran prestigio como médica. A pesar de las prohibiciones a las que se le fue sometida, siguió ejerciendo con éxito la medicina. Por la misma época y en la misma ciudad se sumaban nombres como la de Joana, la llamada hermana lega pero casada, Belota la judía y Marguerite de Ypres, quienes eran descritas como cirujanas. Junto con ellas consta que la París medieval también otras mujeres fueron procesadas por la práctica de la medicina. 2. Formas de vida consagrada femenina durante el medioevo. El fenómeno de la vida consagrada femenina durante el medioevo es mucho más multifacético de lo que a primera vista podría parecernos. No hablaremos sobre la vida de los monasterios femeninos de corte benedicto o cisterciense por ser, tal vez, la más estudiada y conocida. Indudablemente, la vida religiosa benedicta ha dado frutos tan sobresalientes como Santa Hildegarda de Bingen 1098-1179, Santa Gertrudis de Elfa 1256-1302, Matilde de Hackborn 1241-1299 o Matilde de Magdeburgo aproximadamente en 1207-1282-1294, quienes fueron figuras de primer orden, tanto por sus escritos como por sus experiencias míticas, escritos y experiencia que lo convirtieron en maestra de vida espiritual. Pero tal vez sea menos conocida, y de ello diremos algunas palabras. La vida de las reclusas, de las vejigas, el origen de la inserción de los movimientos religiosos femeninos surgido en el medioevo y que son como la versión femenina de los correlativos movimientos masculinos. El estilo de vida de las reclusas, como el de las ermitañas, se remonta al origen mismo del monaquismo en el siglo III. En sus orígenes, las reclusas se diferenciaban de las ermitañas en que optaban por encerrarse en una gruta, cabaña o semejante, cuyo acceso era clausurado y cuyo único contacto en el exterior lo instituía una ventana a través de la cual se les pasaban los alimentos. A partir del siglo IX, la vida de las reclusas experimentó un giro decisivo, ya que este tipo de vida consagrada se urbanizó, quedó ligado a las ciudades. Los reclusorios comenzaron a edificarse junto a una iglesia o a un monasterio, a las mismas puertas de la ciudad, a un cementerio, etc. La vida de las reclusas típicamente medievales no revestía las características extremas que frecuentemente ha trazado la historiografía posterior. Los reclusorios constaban normalmente de 2 habitaciones, locutorio y dormitorio, y tenían 2,
a veces 3 ventanas. Una dirigida hacia la iglesia, a través de la cual la reclusa podía seguir los oficios religiosos y recibir la comunión, y a través de la cual atendía a quienes se le acercaban a pedir consejo espiritual o a chismorrear. Como lamentaba amargamente San Elredo de Rieval. Algunas veces las reclusas disfrutaban de un pequeño jardín y su soledad no era tan absoluta, tal vez, que podían criar algunos animales domésticos y frecuentemente tenían una sirvienta junto a sí. Nunca existió una regla universal para todas las reclusas, pero durante la Edad Media circularon tratados acerca del estilo de vida que deberían llevar. Tal vez lo más famoso haya sido el Tratado sobre la vida de las reclusas que San Elredo de Rieval escribió para su hermana 21 y Ancrele Ril. Las reclusas hacían voto de castidad, obediencia y estabilidad, pero no de pobreza. Ahora que por el cual son relativamente frecuentes las noticias sobre las reclusas que desde su reclusorio administraban sus propiedades o que con su dinero hacían obras de caridad. Los tratados que versan sobre la vida de las reclusas indican de forma bien concreta el estilo de vida que debían de llevar, tanto en el modo de vestir como sobre la comida que podían consumir de acuerdo a los diversos tiempos litúrgicos, la oración, el tiempo dedicado al silencio, los servicios que podían prestar, etc. No obstante, estos mismos tratados dejan traslucir que las reclusas no siempre llevaban una vida tan ordenada como se esperaba de ellas. San Elredo se queja varias veces de los abusos e incluso de los actos escandalosos en los que en ciertas ocasiones incurrían las reclusas. En la primera mitad del siglo XIII y contemporáneamente a la expansión de los movimientos religiosos masculinos, vemos tomar cuerpo, sobre todo en Francia, Alemania y en los Países Bajos, a movimientos religiosos femeninos, semejantes a los primeros en sus aspiraciones. Se trata, por ejemplo, de las piadosas mujeres, que tuvieron autorización del Papa Honorio III, 1216-1227, para vivir en común, sin pertenecer a una orden existente ni adoptar una regla determinada, y para edificarse mutuamente a través de amonestaciones recíprocas. Esta autorización del pontífice está a la base de la organización del movimiento de las beguinas, quienes recibieron diferentes nombres en los distintos países. Desde un principio, las beguinas tuvieron detractores, en parte por su situación intermedia. Vivían como religiosas, siendo laicas. A veces vivían solas y a veces vivían en común, entre otras. Irritaba también el uso que hacían de las sagradas escrituras y que frecuentemente traducían a las lenguas vulgares sus experiencias espirituales, no siempre ortodoxas, su intención de escapar al control del clero secular, ligándose más bien a las nacientes órdenes mendicantes, su calidad de escritoras espirituales. Entre las autoras más notables
podemos mencionar a Beatriz de Nazaret, 1200-1268, a Adewitch de Amberes, aproximadamente en 1240, y Margarita Porete, 1310. La condición de predicadoras que se atribuían en algunas ocasiones y su deseo de alcanzar una relación inmediata con Dios a través de la contemplación y el éxtasis, sin contar con la mediación del clero, lo cual ponía en tela de juicio la función social de la Iglesia. Frente al beguinismo, la Iglesia institucional adoptó dos actitudes distintas. Algunos teólogos y pastores las rechazaron en bloques, asimilándolas a la herejía. En otros casos se intentó integrarlas dentro de los cauces institucionales de la Iglesia, bien compeliéndolas a adoptar la regla de San Agustín, bien agregándolas a la tercera órdenes de diferentes institutos religiosos, o bien, después de un largo y complejo proceso, convirtiendo los beguinatos en verdaderos y propios conventos femeninos pertenecientes a órdenes formadas como el Cister o a las órdenes mendicantes. A partir de la segunda mitad del siglo XIII, la valoración del beguinismo se fue haciendo cada vez más negativa, en parte por prejuicios injustificados y en parte por una real degradación del movimiento mismo. Muchas beguinas se dedicaban a la mendiciedad, encontrándose en edad de trabajar. No observaban la castidad propia de su estado o cultivaban doctrinas heterodoxas. Se verificó, pues, entre las beguinas un fenómeno muy similar al acaecido de los movimientos religiosos masculinos, que son aquellas que lograron integrarse en algún modo como terciarias o como monjas en órdenes religiosas, pudieron, al menos en general, salvar sus ideales iniciales, aún a costa de tener que adaptarse a una institucionalización imprevista en los orígenes del movimiento. Las otras o bien fueron incomprendidas y a veces injustamente condenadas, o bien realmente cayeron en el cultivo de prácticas y doctrinas heterodoxas. 3. Las trovadoras de Dios. Las autoras de las que vinimos hablando aún no características de las diferentes entre sí. Tanto si nos referimos a Hildegarda de Bingen como las beguinas del siglo XIII o a Beatriz de Nazaret, quien fue educada para las beguinas para terminar siendo priora cisterciense en una publicación, han merecido el apelativo de trovadoras de Dios. Aunque en la obra mencionada no se explica el alcance de tal apelativo, creo que es mismo correcto. Los siglos XII y XIII, arco temporal en el que escriben tanto la abadesa de Bingen como las principales representantes del movimiento beguinal, constituyen una época de trovadores. En efecto,
a principios del siglo XII, aparece entre los ambientes aristocráticos del mediodía francés una poesía en lengua occitana de rara complejidad. Se trata de la poesía de los trovadores. Trovar significa inventar o hacer poemas, la cual brilló entre 1150 y 1230. Los trovadores eran poetas de corte y su ideal de vida se cifraba en la cortesía, la cual supone la conjugación de elementos como la generosidad, la delicadeza de los modales y el amor perfecto hacia la mujer amada. El estilo poético de los trovadores se extendió rápidamente por la península ibérica, Alemania, Italia y el norte de Francia. En Hildegarda y más aún en las Vejinas que hemos mencionado más arriba, se perciben claramente la presencia de todos los elementos. Todas ellas manejan un lenguaje literario sumamente delicado y poético que coinciden con el lenguaje cortés. De hecho, varias de ellas han escrito bellísimas poesías y canciones. En ellas se expresa un espíritu de inmensa generosidad y entrega, y el deseo de alcanzar un amor perfecto. Solo en ellas, el objeto último es ese amor, no es ningún hombre, sino el mismo Dios. Creo que la suma de todos estos elementos nos permiten considerarlas como justicia, como las trovadoras de Dios. No podemos abordar ni siquiera sumariamente el contenido de sus obras, pero al menos digamos que las mismas se integran perfectamente una doctrina sólida junto con su experiencia espiritual. En el sentido, ellas se ubican en el polo opuesto al de los doctores escolásticos, usando un lenguaje eckartiano. Podríamos decir que ellas son Levemeisterinne, maestra de vida, por oposición a los Lesemeister, lectores de la Sagrada Escritura. Nuestra vecina supieron unir la mística del amor a la mística del ser, expresándose en un lenguaje en el que se funden el simbolismo del amor cortés con la expresión metafísica del amor de Dios. Para concluir, querría señalar otras dos características de las vejinas que muestran su importancia para la vida cultural y eclesial de la Edad Media. Ellas pueden ser clasificadas como madres de varias lenguas modernas y como maestras de prelados y de maestros espirituales. Obviamente, estas expresiones no pueden entenderse de manera absoluta y excluyente, pero es una realidad que por no haber escrito en latín, salvo Hildegarda y alguna otra mujer excepcional, sino en sus propias lenguas, las vejinas se encuentran entre las primeras escritoras del antiguo flamenco, del primitivo neandertal, del primitivo alemán y de otros dialectos que están en los orígenes del francés. Aunque aquellas mujeres cuyo nombre no trascendieron en la historia pueden considerarse
maestras y consejeras de prelados y de maestros espirituales, en cuanto que muchos obispos aconsejaban con ella y muchos autores místicos que la confesaban o dirigían espiritualmente, frecuentemente sistematizaron los fenómenos místicos que las vejinas experimentaban en las oraciones. Por nombrar solo algunos casos, son pragmáticos la relación que existió entre el cardenal Jacques de Vitry 1170 y 1240 y María de Oignies 1177 y 1213, quien fuera su inspiradora, o entre Meister Eckhart y varias vejinas de cuyas experiencias se nutrió y que fueron fuente de inspiración para su doctrina mística. Gracias.